Harold Misrachi pregunta hoy con la presidenta de la agencia noticiosa EFE, Gabriela Cañas. Gabriela, bienvenida. EFE cumple 50 años de presencia en Centroamérica. ¿Cómo nace EFE en Panamá? Pues EFE nace en Panamá gracias a 12 medios de comunicación de Centroamérica que se alían con nosotros y que funda con nosotros ACAM EFE, que es una agencia de noticias solo para Centroamérica y que empezó a funcionar en el año 1972. Se cumple el 50 aniversario, como decíamos, pero no ha viajado a todos los países para esta celebración. ¿Por qué elige Panamá? Pues hemos elegido Panamá porque Panamá realmente ha sido el centro de operaciones de ACAM EFE. Desde aquí se ha coordinado siempre la información que se generaba en el resto de los países de Centroamérica. Panamá ha sido el país que nos ha acogido, es un país estable, quizá uno de los más estables de la zona y el que más nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo, el nuestro y el de nuestros clientes y abonados y socios. ¿Cómo hacen que sus noticias sean de interés y le funcionen a varios medios de comunicación con líneas diferentes e incluso opuestas? El secreto está en que EFE da fundamentalmente información, datos y datos contrastados, información rigurosa. Por tanto, es una información, yo diría que son casi los ladrillos, ¿no? La materia prima con la que construyes los edificios. Lo que nosotros damos es información veraz con la que se construye luego una buena información y luego ya que cada cual desarrolle su opinión al respecto con los buenos datos en la mano. Eso es importante. EFE tiene un departamento de verificación de bulos, de fake news. ¿En qué consiste ese departamento? ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo para verificar que una información sea veraz o no? Nosotros recibimos muchas veces denuncias o nos llega a través de las redes sociales los bulos que están circulando en las redes y entonces los atrapamos y los analizamos y si es un bulo, si es una fake news, entonces contamos que es una fake news. A veces hay incluso instituciones, incluso gobiernos que están muy implicados en esto. La Unión Europea, por ejemplo, está muy implicada y quiere favorecer la desactivación de bulos y echa mano de empresas como EFE, por ejemplo. Nosotros tenemos en España hay solamente 3 empresas verificadoras que tienen el sello verificador internacional del Instituto Poynter y entonces nosotros tenemos la credibilidad suficiente como para explicar al ciudadano, al público en general, que una información es falsa o que ha estado manipulada. ¿Pero cómo se verifica eso? A veces simplemente haciendo periodismo, es decir, hablando con otras fuentes y comprobando que eso es verdad o mentira. Muchas veces, y es el problema con el que nos encontramos ahora, es que las informaciones a través de los medios tecnológicamente es muy fácil manipular una información, una foto o un vídeo que crees que es real. Entonces nosotros ahí tenemos que utilizar unos utensilios, unas herramientas, a veces que son gratuitas en Internet, pero que hay que saber utilizarlas para desactivar eso, para encontrar dónde está la trampa. Y también una cosa que nos gusta mucho hacer y que estamos empeñados en hacer es enseñarle a la gente, y sobre todo a la gente joven, cómo detectar ellos mismos esas falsas informaciones, esa falsa información, cómo deberían fiarse más de los medios tradicionales, de los medios que trabajamos con códigos deontológicos clarísimos, ¿no? Que si nos equivocamos vamos a rectificar, que contrastamos la información y que vayan a leer o vayan a ver informaciones de este tipo de medios serios y que desechen lo demás. Hablemos un poquito de la infodemia. Cada vez hay más información, pero no cada vez estamos más informados. De hecho, todo lo contrario. Efectivamente, sí, es una contradicción, pero es así. La infodemia, al final, es decir, el exceso de información con el que se nos bombardea hoy en día a los ciudadanos con tantos medios, ya sea radio, televisión, internet, etcétera, al final lo que consigue es lo contrario de lo que pretende, que es que ya no sabe, el ciudadano medio no sabe a qué atenerse, no sabe dónde está la verdad, dónde está la mentira. Yo creo que es un atentado contra la libertad, la infodemia y sobre todo la desinformación. Es un atentado porque al final eso genera en el ciudadano una desconfianza muy grande hacia el buen periodismo. Porque como no lo saben distinguir dónde se hace bien y dónde se hace mal, pues al final no consideran que es mejor no enterarse o seguir solamente a quien realmente le da la razón porque piensa como él.
Y yo creo que eso es lo que está derivando en el populismo que estamos viendo en tantos países. Y aquí entra en el juego el periodismo ciudadano, el llamado periodismo ciudadano. ¿Cualquier persona con un celular es un potencial periodista? Cualquier persona con un celular o sin él es una potencial fuente de información muy interesante para un periodista. Eso ha sido toda la vida así. Yo no creo en el periodismo ciudadano, creo en el periodismo sustentado por empresas serias o por instituciones serias que, como decía antes, tienen códigos deontológicos y que contrastan la información que difunden. Para cerrar el tema de su visita a Panamá, ¿por qué era importante reunirse con el presidente y, ya que no está en el país por un tema de salud, reunirse con el vicepresidente? Bueno, para nosotros es muy importante, yo creo que para todos los medios de comunicación, porque las instituciones solventes, como yo creo que son en este país, nos facilitan mucho el trabajo, nos facilitan el establecernos en un país, nos facilitan el hecho de movernos con libertad como periodistas para contrastar las informaciones que tenemos, para tener también una buena relación. Nosotros somos un medio público. Y eso nos genera también una posición de estar en el mundo que es muy interesante, porque al final también somos un medio español, es verdad que también somos un medio americano, el 80% de los profesionales que trabajan en América para EFE son americanos de nacimiento. Es verdad que el resto son americanos de vocación, porque una vez que vienen aquí ya no se quieren marchar. Yo creo que es muy importante conocer bien la sensibilidad de cada país en el que operas. Y conocer a sus instituciones o a sus gobiernos, eso creo que es una riqueza para todo periodista. ¿Qué les preocupa de Panamá? A mí me preocupa, yo creo que la imagen que se tiene de Panamá. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. El hecho de que Panamá enseguida se identifica con los Panama Papers, con escándalos, sobre todo relacionados con la banca, con el fisco, etcétera. Yo creo que eso es muy pernicioso, es muy malo para un país que quiere salir adelante y que quiere seguir evolucionando en la buena dirección. Y creo que eso es una preocupación para todos, especialmente para los panameños. Y nosotros una de las cosas que hacemos es informar de cada país, pero dar una información muy, muy holística. Es decir, no solamente contamos con contexto. Con contexto, pero sí, pero sobre todo contamos todo. O sea, contamos los problemas que hay, contamos la mala imagen que hay, pero también cómo evoluciona un país, cuáles son sus logros. Creo que un tema también muy interesante, porque para nosotros es crucial, de hecho tenemos una línea de información que se llama F Verde, que es el medio ambiente. Yo creo que un país como Panamá, con una biodiversidad tan rica, es esencial que luche por ello y que nosotros contemos cómo se puede evitar la extinción de tantas especies. Porque al final son países como Panamá que tienen esa responsabilidad, que al final es una responsabilidad de la cual todos nos beneficiamos, el resto del mundo, porque en el medio ambiente no hay fronteras, y yo creo que eso es muy importante, cubrirlo bien, contarlo bien. Ese es nuestro trabajo como medio de comunicación. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia Noticiosa EFE. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia Noticiosa EFE. Gabriela, en el bloque anterior hablábamos de corrupción y medio ambiente como temas de exportación de Panamá. ¿Qué otros temas de Panamá le interesan a medios de comunicación de otros países? Bueno, yo creo que el hecho de que Panamá tenga el canal, que yo creo que es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, junto con el canal de Suez, y además es una obra en la que han participado, como sabes, muchas empresas españolas también. Yo creo que eso genera muchísima información. ¿Por qué? Porque hay un comercio mundial, ahí hay un logro de la humanidad brutal, ¿no? que hay que adjudicárselo a Panamá, obviamente, en el que hemos colaborado muchos países y el comercio mundial es fundamental para el mundo. El medio ambiente, como decíamos, yo creo que también es un tema que interesa muchísimo, ¿no? Porque yo creo que son países muy amenazados por el cambio climático, por la crisis climática, que en ocasiones hemos generado los demás y no el país que lo sufre. De hecho, ahora en Egipto está la cumbre de cambio climático, que yo creo que es trascendental, no la cumbre en sí, sino tratar esos temas y ver cómo se pueden atajar. ¿Cuál es la percepción
en España, en las empresas españolas, de las licitaciones y de la corrupción en Panamá? Yo diría que no es buena, no es buena. Yo creo que, como decía antes, la imagen pública que tiene Panamá en el resto del mundo está muy, muy influenciada por casos, por escándalos de corrupción que ha habido. La corrupción yo creo que existe en todos los países y la preocupación, yo creo que hay además un afecto por parte sobre todo en España, pero no solo, en el resto de Europa también, hay un afecto muy especial por los países latinoamericanos en general, por Centroamérica en particular, y yo creo que la corrupción, que es un problema que sufrimos todos los países, creo que es tan dañina como la desinformación de la que hablábamos antes. O sea, es algo que realmente estrangula a los países, es algo que les impide avanzar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que... Porque además, claro, es injusto hablar de que hay escándalos en Panamá y que por eso tiene esa imagen tan negativa, cuando realmente es gente de nuestros propios países la que ha estado en el centro del huracán beneficiándose de esa corrupción. Es decir, que aquí todos estamos un poco implicados. Y creo que esa es una preocupación legítima y creo que deberíamos pelear contra ello. Nosotros como periodistas y como agencia de noticias estamos obligados a estar muy atentos a estas cosas. EFE está en 120 países, 180 ciudades. ¿Qué temas interesan a todos los países? Porque debe ser todo un reto escribir temas que interesen a otros países, siendo temas tan regionales generalmente. Yo diría que, a ver, interesar depende un poco también de la actualidad, pero te diría de lo que últimamente más se abre camino, el periodismo económico, la economía. Vivimos en un mundo global, vivimos en una economía global, donde cualquier cosa que pase en un punto del planeta tiene una repercusión en el otro extremo. Entonces creo que la economía, que además mueve el mundo y que es tan importante, está teniendo una receptividad enorme en todos nuestros clientes, en la ciudadanía en general, y nosotros de hecho en la agencia EFE estamos promocionando mucho la buena información económica, ¿no? Porque al final todo es economía, ¿no? Incluida la política. Incluidas las guerras. Incluidas las guerras, efectivamente. Detrás de cada conflicto hay siempre un problema económico. Y ahí estamos muy empeñados en dar muy buena información. Y luego, bueno, una cosa más amable es el deporte. El deporte es increíble cómo mueve montañas. Y yo creo que además es que el deporte tiene una parte muy positiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de por qué utilizamos un lenguaje bélico en el deporte, por ejemplo en el fútbol, ¿no? El atacante, ¿no? Como conquistas algo, como luchas contra tal. Y yo creo que esa manera de hablar en realidad es muy positiva, porque eso significa que vamos a pelearnos entre nosotros, entre los países, a través del deporte, no con las armas. Y además luego también tiene una parte, nosotros somos, como te decía, una agencia española, pero también somos una agencia americana, porque tenemos nuestros reporteros son americanos. Y son una agencia estatal. ¿Cómo se administra de manera independiente un medio estatal? Pues bajo mi punto de vista es fácil. Fácil en el sentido de que nosotros, primero que tenemos muchísimos controles. Tenemos controles económicos, sobre todo, porque digamos que el control más importante es el control económico, porque cada euro de dinero público que te gastas es importante responder por ello. Y eso me parece esencial. Así que ahí ningún problema. Otra cosa, es importante que un Estado democrático considere que la libertad de expresión es importante y, por tanto, que apoye a los medios de comunicación. Si son públicos, estupendo. Si son privados, incluso también. Obviamente con baremos neutros, ¿no? Lo que no casa bien con la democracia es privilegiar a unos frente a otros. Con publicidad, con entrevistas exclusivas, ¿eso no les pasa? No, yo creo que en el terreno informativo, te diría, al menos es mi experiencia, es que peleamos con las mismas armas. O sea, nos peleamos con los medios privados por tener las mismas scoops, las mismas informaciones exclusivas, o por tener las mismas entrevistas. Pero nosotros, además, como solamente damos información y no damos opinión, digamos que quedamos bastante fuera de las guerras de los medios, que las hay en todos los países. Y luego, pues las presiones, pues
Yo creo que es nuestro medio ambiente. En los periodistas, pues a veces a las empresas o a los políticos no les gusta que cuentes determinadas cosas, que cuentes muchas veces simplemente la verdad. Pero bueno, a eso yo creo que en todos los medios, incluso los privados, estamos acostumbrados y oye, ¿No hay hay más un presión de los respeto. gobiernos? No, yo te puedo decir en mi caso que no, no es mi experiencia para nada. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE. Gabriela, en el primer bloque hablábamos sobre los países estables de la región. ¿Qué pasa con los corresponsales que ustedes tienen en países de dictadura? Pues que trabajan bajo mucha presión y en una situación muy complicada y con miedo siempre a ser deportados, miedo a que se tome represalias, por ejemplo, con sus familias, con ellos mismos. Es verdad que a la agencia EFE tenemos la suerte, por el momento, de que se nos respeta bastante y nosotros estamos muy empeñados en mantenernos en esos países. En Cuba no tuvieron una buena experiencia. En Cuba sufrimos una crisis importante el año pasado porque a raíz de las manifestaciones que hubo en el mes de julio, pues el gobierno se puso muy nervioso y en un momento dado nos quitó todas las credenciales a nuestros periodistas. Eso nos dejó ciegos en Cuba, no podíamos seguir contando lo que pasaba en la isla. Y así estuvimos durante 2 meses, estuvimos intentando desbloquear la situación, la cosa se puso muy difícil. Y para nosotros era esencial, porque además eso al final tiene una repercusión muy grande. O sea, empezaron a devolvernos las acreditaciones, pero muy poquito a poco. Pero claro, los pobres que tenían la acreditación no podían cubrir todas las informaciones y ni las podían cubrir Pero bien. ese riesgo de Y el deportación miedo. no produce autocensura, justamente. Claro, ese es el peligro. Es humano que alguien tenga miedo, que si me deportan, normalmente la gente vive en un país con su familia, con sus amigos. La deportación es realmente un riesgo muy importante. Es verdad que en la agencia EFE cuentan con un respaldo por nuestra parte enorme, pero realmente cuando te tienes que abandonar el país no hay nada que te ayude más que la vuelta. Afortunadamente aquella crisis duró 2 meses, conseguimos que nos dieran las acreditaciones y que incluso acreditaran al nuevo delegado que habíamos nombrado para establecerse allí. Les convencimos también porque les dijimos la verdad, o sea, dijimos sí, nosotros tenemos que contar las manifestaciones y tenemos que contar el descontento social que hay en su país, pero también contamos otras muchas cosas, muchos avances que se hacen en el país, contamos la sociedad civil. Yo creo que eso les convenció de que era absurdo callarnos en Cuba, porque además, hay un dato que es muy interesante, porque yo siempre pensé, ¿por qué a otros medios de comunicación no les han cerrado la boca? Bueno, es que nosotros somos muy importantes en Cuba. La mitad de toda la información que sale de Cuba y que se publica en el resto de América procede de EFE. Claro, ellos sabían de nuestra potencia, digamos, de nuestra fuerza, del impacto que tienen nuestras informaciones. Bueno, afortunadamente hemos vuelto, pero siempre tenemos algún conflicto. El último que hemos tenido pues ha sido en Rusia, lógicamente. Información gratuita en portales de medios de comunicación, ¿está de acuerdo o no? No, yo creo que durante algún tiempo y algunos medios en muchos países han ofrecido la información gratuitamente porque consideraban que si no la gente no entraba. Yo creo, no entraba y no te leía y además dejaba de comprar la prensa en papel o tal. Yo creo que eso se ha superado y al igual que la música y toda la industria cultural ha conseguido avanzar en ese terreno y conseguir que la gente pague por lo que hace, creo que es muy importante que se pague por lo que hacen los periodistas. O, en su defecto, que haya una transparencia enorme y que la gente sepa qué es lo que hay detrás del periodista, quién financia ese trabajo. Eso me parece crucial. Y es importante que quien financie ese trabajo sean medios y empresas responsables, transparentes, responsables y que mantengan y que defiendan un código deontológico esencial. Usted es vicepresidenta de Fundeu, que promueve el uso correcto del idioma español. Sí. ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha tenido que adaptar y cómo se tendrá que adaptar el idioma español al uso de las redes sociales? Bueno, las redes sociales son una fuente de información importantísima para
para percibir cómo está cambiando el idioma. A mí me gusta mucho Fundeu porque es una institución pequeñita, es modesta, pero es muy dinámica. Y trabajar de la mano con la Real Academia Española me parece especialmente importante porque a su vez la Real Academia Española está muy abierta a los neologismos, a los nuevos modos de la sociedad. La gente que cambia el idioma es la gente joven y es la gente que está en los medios digitales. Entonces, desde ese punto de vista, es importante instituciones como la RAE y como Fundeu que atrapan esos neologismos y los dan a conocer, los explican y a su vez también corrigen, porque nosotros trabajamos con tanta premura, con tanta prisa a veces, que utilizamos mal el idioma, absurdamente. Hablando de eso, el lenguaje inclusivo, como amigues, todes, etcétera, ¿ese es el futuro del español o es una moda pasajera? Yo creo que es una moda pasajera, me puedo equivocar totalmente, pero creo que es una moda. Yo creo que el masculino genérico del idioma no tiene nada que ver con el género, con el sexo, no tiene nada que ver. Nuestra tradición es esa. Yo soy muy mayor y me he sentido siempre incluida en ese masculino genérico, absolutamente. Yo creo que lo importante es que las mujeres avancemos y que conquistemos nuevas áreas sociales y profesionales, pero más allá de eso me parece que el idioma ayuda en algunas ocasiones. Se ha corregido mucho a través de la Real Academia, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la embajadora era la mujer del embajador. Hoy en día, si decimos embajadora, es que realmente tiene el título de embajadora. Entonces, bueno, también lo que cambia es la sociedad y el idioma va cambiando al mismo nivel, ¿no? Hablando al mismo de cambios, ritmo. es la primera presidenta de la agencia EFE. ¿Qué cambios ha tenido, qué enfoque diferente ha tenido la agencia con ese cambio de dirección? Bueno, déjame contarte solamente una anécdota, porque cuando a mí me llamaron a principios del 2020 me propusieron para la presidencia de EFE, pues yo dudé porque me encontraba un poco mayor, la verdad, y pensé, madre mía, ¿no? Qué trabajera, ¿no? ¿Seré capaz? No seré, estas cosas que nos preguntamos siempre las mujeres, ¿no? Que siempre... Y cuando me dijeron, serías la primera mujer en este cargo, pues dije, no puedo decir que no, porque luego siempre se nos achaca que no queremos asumir responsabilidades. Y para mí la verdad es que de pronto dije, qué honor, porque yo, bueno, siempre he sido una feminista de pro, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que me preguntabas, creo que el liderazgo femenino se está imponiendo, o lo que considerábamos liderazgo femenino, que es una manera de gestionar mucho más colegiada, escuchamos más, somos más empáticas, ¿no? Se dice, porque luego me he dado cuenta que hay muchos hombres que hacen esto y me he dado cuenta que en las empresas hay muchos análisis que indican que esa es la manera más correcta de liderar una empresa, por ejemplo. Y se están dando cuenta que la rentabilidad es mayor, porque al final estás motivando mucho más a tu gente para que todos juntos navegues en la misma dirección. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE. Que tengan excelente día.